Bienvenidos al podcast Educar Digital, donde el conocimiento se convierte en poder y la voz en transformación. Hoy abrimos un espacio para cuestionar, descubrir y construir nuevas miradas sobre la educación del siglo XXI. Prepárate para pensar, inspirarte y sobre todo para transformar. Les habla María Angélica Cancio. Hoy conversaremos sobre un tema que transforma la manera de enseñar y aprender, la alfabetización digital como base para integrar la inteligencia artificial en la enseñanza de las matemáticas. Hoy tengo el privilegio de acompañarlos en una conversación trascendental para la educación contemporánea. Junto a mí se encuentran reconocidos expertos en el campo de la innovación pedagógica y el pensamiento matemático. Nos acompañan en el día de hoy los doctores Luis Manuel Villadiego, Carlos Alvarado y Douglas Doria. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre cómo la alfabetización digital, más allá de ser una simple habilidad técnica, se ha convertido en una competencia esencial para el aprendizaje de las matemáticas en el siglo XXI. Nuestro diálogo se fundamenta en estudios de investigación doctoral que buscan reformular el concepto de alfabetización digital para integrarlo de manera crítica en contextos rurales colombianos. La gran pregunta que nos convoca es ¿cómo preparar a los estudiantes y docentes para una era en que la tecnología ya no es solo una herramienta, sino un nuevo lenguaje del aprendizaje? En este episodio reflexionaremos sobre la importancia de formar ciudadanos digitales, capaces de comprender, evaluar y utilizar la inteligencia artificial, no como un fin, sino como un medio de emancipación del conocimiento y no de dependencia tecnológica. En este escenario global, donde la tecnología ha dejado de ser simplemente un recurso para convertirse en el nuevo lenguaje de acceso al conocimiento. Escucharemos a un experto en innovación pedagógica y pensamiento matemático. Demos entonces la bienvenida al experto Luis Manuel Villadiego, docente de la institución educativa El Siglo, ubicada en el departamento de Córdoba, la cual ha sido escenario para el desarrollo de investigaciones en este campo. Apreciado doctor Luis Manuel Villadiego, cuéntenos cuál considera usted que es el mayor desafío para transformar la inteligencia artificial de una herramienta operativa a un verdadero mediador del aprendizaje matemático, especialmente en contextos como el de la institución educativa El Siglo, donde los resultados reflejan una profunda necesidad de cambio. Y a la luz de todos estos desafíos, ¿de qué manera la alfabetización digital, entendida no solo como uso de herramientas, sino como pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial, puede transformar realmente las prácticas educativas y cerrar las brechas de aprendizaje en contextos rurales y urbanos? Buenos días, María Angélica. Muchas gracias por la oportunidad y sea esta la ocasión para decir que hoy la educación vive una transformación muy profunda. La inteligencia artificial ya no puede entenderse como un simple recurso digital, sino como un mediador cognitivo capaz de activar procesos superiores de pensamiento y personalizar el aprendizaje en tiempo real. Tal como señalan Parra y otros en 2024, el desafío actual no está en enseñar a usar tecnología, sino en desarrollar la capacidad de pensar críticamente frente a ella y a través de ella. Investigaciones recientes de Betancourt 2023 y Guerrero 2023 demuestran que los agentes inteligentes y las redes neuronales no solo mejoran el rendimiento académico, sino que generan experiencias de aprendizaje más humanas, al adaptarse al ritmo del estudiante, reconocer sus necesidades y fortalecer su autonomía cognitiva. En contextos como la institución educativa El Siglo, donde el 63% de los estudiantes se ubican en niveles bajos de desempeños en matemáticas, según el ICFES 2025, esta evidencia no es un dato aislado, sino un llamado urgente a transformar el modelo pedagógico. La inteligencia artificial, cuando se implementa con sentido educativo, no sustituye al docente, lo expande, lo potencia y lo conecta con la realidad cognitiva de cada estudiante, generando una educación que no solo informa, sino que despierta comprensión
pensamiento lógico y construcción de significado. Muchas gracias, doctor Luis Villadiego. Entendemos entonces que la alfabetización digital hoy no se limita a saber usar una computadora o una aplicación. Es una competencia integral, pues, que combina el pensamiento crítico, la creatividad, la ética digital. Desde la educación significa aprender a interpretar, producir y compartir conocimiento con sentido, aprovechando la tecnología para potenciar la comprensión y no para sustituirla. De este modo, me gustaría también que usted me evidenciara o me demostrara cómo la alfabetización digital realmente podría mejorar ese pensamiento matemático en los estudiantes. Bueno, María Angélica, de acuerdo con lo que me planteas, el empleo de la inteligencia artificial en el campo de las matemáticas no debe contraponerse al razonamiento humano, sino buscar llevarlo más allá. Como expone Ursola 2022, el docente tiene que hacer un fundamento teórico que oriente la práctica educativa hacia la comprensión crítica del conocimiento. En este sentido, la inteligencia artificial puede ser un aliado en la exploración del pensamiento variacional y probable, trabajando a partir de algún modelo para la enseñanza. Una clase de matemáticas basada en inteligencia artificial facilita la representación visual de conceptos abstractos, el análisis de errores y la autoevaluación. Muchas gracias, doctor Luis Manuel Villadiego. Damos la bienvenida al doctor Carlos Alvarado, el cual nos hablará de cómo se conecta la alfabetización digital con el uso de la inteligencia artificial en las aulas, teniendo en cuenta, a través de ejemplos claros, el impacto de esta en el contexto rural. Claro que sí, María Angélica. Saludos a ti y a toda tu audiencia. La alfabetización digital tiene un impacto social invariable. En Colombia, los resultados PISA 2022, por ejemplo, muestran que solo un 55% de los estudiantes alcanzan un nivel básico en el pensamiento creativo digital, OCDE 2022. Esto representa una brecha cognitiva que luego se convierte en discriminación social. A través de combinar un paquete educativo de inteligencia artificial y la alfabetización digital, servidos en las escuelas públicas más pobres, la sociedad rural contribuye al ODS 4 de la Agenda 2030, la educación integral de calidad. La adquisición de habilidades en inteligencia artificial busca ciudadanos capaces no solo de comprender, sino también de transformar el mundo digital que los rodea. Agradecemos al doctor Carlos Alvarado por su intervención. Demos la bienvenida al doctor Douglas Doria. Doctor Douglas, usted que trabaja con comunidades rurales, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades de aplicar estos conceptos en este contexto? ¿Qué le diría a quienes temen que la inteligencia artificial sustituya al docente en lugar de potenciarlo? Gracias, María Angélica, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Mira, hay críticos que sostienen que el uso de las tecnologías de la información basadas en inteligencia artificial podrían deshumanizar la enseñanza. Algunas personas incluso temen que los algoritmos reemplacen a los docentes. Esta visión no toma en cuenta un punto clave. La inteligencia artificial aplicada correctamente puede potenciar la originalidad del docente. Martínez, en el 2024, demostró que la robótica social y la música combinadas con la inteligencia artificial atraen a los estudiantes a la escuela. El objetivo no es rechazar la tecnología, sino domesticarla éticamente. La alfabetización digital crítica enseña a los educadores a establecer un diálogo con las máquinas sin perder los elementos claves en la educación. Gracias, doctor Douglas Doria. Escuchemos al doctor Carlos Alvarado, que nos hablará un poco acerca de cómo la alfabetización digital puede convertirse en un mecanismo real de equidad en contextos vulnerables. Claro que sí. También podríamos decir que sin la alfabetización digital, la inteligencia artificial se convierte en una causa de caos y no de orden, la corriente en la que nos ahogamos. Nuestros profesores deben innovar si quieren tener éxito al usar la computadora
para mejorar la educación en las aulas rurales con pocas conexiones de red. El trabajo de Gil 2020 y Negrete 2023 ilustra cómo las metodologías activas y los objetos de aprendizaje virtuales ayudan en el pensamiento numérico. Un ejemplo vivido es la construcción de simuladores digitales para estudiar patrones matemáticos, que combinan el aprendizaje de la vida real con la tecnología accesible. Así, el alumno se convierte en constructor, no en consumidor de conocimiento. Muchas gracias, doctor Carlos Alvarado. Doctor Douglas Doria, ¿podría usted indicarnos cuáles son los principales riesgos de una alfabetización digital sin pensamiento crítico? Toda alfabetización conlleva riesgos, como advierte Boaventura Sousa en 2022. El conocimiento no basado en justicia cognitiva sigue produciendo desigualdades. Esto significa que la alfabetización digital debe verse como una ecología de conocimientos, ciencia, comunidad y tecnología, conversando en términos iguales. Desde este punto de vista, la inteligencia artificial deja de aparecer como una amenaza y se concibe como una herramienta de apoyo a los procesos educativos. Agradecemos a todos los expertos que estuvieron en este espacio reflexivo y podemos concluir que la alfabetización digital y la inteligencia artificial no son simplemente tendencias tecnológicas, sino el nuevo lenguaje de la educación del siglo XXI. Su integración crítica representa una oportunidad histórica para transformar el pensamiento matemático, cerrar brechas sociales y formar ciudadanos capaces, no solo de consumir conocimiento, sino de crearlo, cuestionarlo y humanizarlo. El verdadero reto no está en aprender a manejar máquinas, sino en desarrollar la conciencia para dirigirla éticamente. Como lo evidencian nuestros expertos, alfabetizar digitalmente implica despertar el pensamiento lógico, fomentar la equidad y garantizar que la inteligencia artificial potencie el ingenio humano y no lo sustituya. La educación del futuro no será digital por obligación, sino ética por convicción y humana por esencia. Gracias por acompañarnos en Educar en Digital. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos construyendo el conocimiento que transforma realidades.